Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el fascinante campo de las relaciones internacionales, los espíritus inquietos, inquisidores y curiosos tienen una magnífica oportunidad para aprender a conectar hechos que en apariencia carecen de todo sentido, pero que puestos bajo el ojo entrenado de un internacionalista cobran vida, aportando información sumamente valiosa para ser utilizada posteriormente por los líderes en la toma de decisiones. En este espacio desarrollaremos temas de la agenda internacional de nuestro tiempo, pero sin perder de vista el rico pasado del que ella se nutre, utilizando un lenguaje llano y ameno, y en donde en cada entrega podamos aportar, explicarles en forma sintética la dinámica de fenómenos tan diversos y complejos que abarcan desde graves crisis políticas y sociales hasta cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. Para ello, realizando un análisis integral de cada escenario que nos permitirá tener una mirada global de la situación que nos ayude a comprender las distintas posiciones que adoptan los actores internacionales, sus motivaciones, sus luchas e intereses. Cada programa que se emita no significará el fin o el cierre de ese tema tratado, sino que, muy por el contrario, la puerta quedará siempre abierta para retornar en cualquier momento, debido a la dinámica que tiene este mundo de las relaciones internacionales y que obliga a volver una y otra vez sobre nuestros pasos. Lograr la paz y la concordia internacional reduciendo los conflictos en cantidad e intensidad es el objetivo central de los hombres y mujeres que día a día trabajan en este apasionante mundo. La creación de nuevos organismos internacionales de carácter regional, la ampliación de los mercados mundiales, conectando regiones remotas por aire, tierra y mar, el uso de moderna tecnología aplicada a comunicaciones y transporte, la firma de tratados que regulan diversas materias y que otorgan un marco legal dentro del cual desarrollarse y con seguridad jurídica, constituyen una muestra solamente de la amplísima agenda internacional de la que nos ocuparemos en las sucesivas entregas de este ciclo. Nos apoyaremos, por supuesto, en documentales, películas, libros, y en cuanto recurso la tecnología nos aporte o ponga a nuestra disposición para poder llegar a ustedes con una claridad y hacer que, además de que el mensaje les llegue, la propuesta les sea sumamente entretenida. Esperamos que disfruten de esta primera entrega. Sean pues bienvenidos. Esto es el Reporte Global por Cablevisión Bragado. En este primer bloque vamos a referirnos a un tema de candente actualidad que está en las tapas de los diarios y en las pantallas de la televisión de los medios de todo el mundo. Se trata de un poco comprender qué es el ejército del Estado Islámico de Irak y el Levante, conocido como ISIS o IS o Daesh, tiene diferentes denominaciones, para que introducirnos un poco en sus orígenes, en su dinámica y comprender un poco cuáles son los alcances o cuáles son las intenciones de esta nueva organización político-militar que tiene en jaque a una parte del planeta y que amenaza con extenderse hacia otras regiones, inclusive con amenazas directas hacia algunos países de Europa. El Estado Islámico de Irak y el Levante es como les dije, una organización político-militar. Es un grupo insurgente de naturaleza islamita suní. Los suníes son una de las ramas del Islam, la otra son los chiíes. Y se han autoproclamado en un califato que se han asentado en un amplio territorio en Irak y Siria. El líder de esta agrupación radical se llama Abu Bakr al-Baghdadi y se autoproclamó califa de todos los musulmanes. Y aunque técnicamente el Estado se organiza como un Estado no reconocido,
está controlando de facto varias ciudades en Siria y en Irak, con asiento en Raqqa, en Siria, que es, la han autoproclamado la capital de este califato, pero se han extendido en Mosul, en Irak y en Faluya, por ejemplo. Surgió en sus orígenes como una organización terrorista próxima a Al-Qaeda, tenían una vinculación muy cercana, máxime a partir de la invasión americana en Irak en 2003, pero posteriormente bueno, surgieron disidencias y Al-Qaeda terminó un poco apartándose de este ejército islámico por no compartir sus metodologías, sus formas. En sus orígenes fue dirigida por Abu Musab al-Zarqawi, hasta que obviamente muere y lo reemplaza Rashid al-Baghdadi, expandiéndose por gobernaciones de la región como Ammar, Nínive, Kirkuk y en gran parte de la zona de Irak. Durante el tiempo que se proclamó como Estado Islámico de Irak, su cuartel general se encontraba en la ciudad de Bakuba y bueno, fueron responsables de la muerte de miles de personas, de civiles iraquíes, miembros del gobierno iraquí y sus aliados internacionales. Estados Unidos, obviamente actor principal en todas estas cuestiones, en cualquier región del planeta, apoyó militarmente al gobierno de Nuri al-Maliki, que es el líder actual de Irak, pero para tratar de detenerlos, para frenarlos, pero su actividad se renovó cuando se produce la guerra civil en Siria a partir de 2011. Actualmente está dirigida por su líder, es, como dije, al-Baghdadi. Cortaron lazos con Al-Qaeda y declararon la independencia de su grupo, la soberanía sobre Irak y Siria, y se autoproclamó como Califa Ibrahim del Estado Islámico. El rasgo más saliente de esta organización es que se caracterizan por su severa interpretación de la ley islámica, de la Sharia, y la violencia brutal contra los chiitas, como ya les dije, por ser los miembros de esta organización de fe suní. Y bueno, su objetivo obviamente es expandirse por Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Kuwait, toda la zona de influencia, y con algunas manifestaciones de algunos de sus miembros de extender sus brazos, sus tentáculos hacia Europa. Minorías cristianas en la región están atravesando momentos muy delicados, lo que ha inclusive originado o traído como consecuencia la intervención del Papa Francisco en una cuestión puntual. Y lo que más destaca de este grupo es bueno, la necesidad permanente de mostrarse como una organización inflexible en cuanto a sus procedimientos, sus formas, y mandando mensajes de una contundencia por allí no vista en mucho tiempo. El caso más resonante en las últimas semanas fue la muerte por decapitación del periodista independiente americano Foley, que causó una conmoción internacional inmediata y fue algo realmente espantoso para la humanidad, porque fue un paso atrás, un retroceso. En un pequeño informe que vamos a poner al aire, les vamos a mostrar someramente las características de este grupo insurgente, sus miembros y sus formas de operar, y también alguna opinión de algún analista experto internacional en cuanto a su potencialidad y su posibilidad de causar daño o de generar algún tipo de acción de una magnitud tal vez no prevista. Así que los dejamos con el informe y al regreso las consideraciones finales sobre el tema. Son apenas 12.000 hombres, pero en menos de una semana se han hecho con el control del noroeste de Irak.
es el Ejército Islámico de Irak y de Levante, una organización radical que allí donde llega instaura la ley islámica en toda su crudeza. Se habla ya de crucifixiones, se habla de muerte pública, intentando buscar un efecto ejemplarizante de todos aquellos que no comulguen con sus ideas. La brutalidad de sus métodos ha llevado a la mismísima Al-Qaeda a expulsar a esta organización de su seno. Otro fenómeno especialmente inquietante para Occidente es que se calcula que un 25% de sus integrantes procede de Europa. Jóvenes que han encontrado en el yihadismo radical su razón de vivir. Aprovechan además, en el caso europeo, su condición de ciudadanos de la Unión Europea para poder moverse libremente dentro del escenario Schengen y por lo tanto con una capacidad enorme para poder identificar objetivos, no objetivos fuertes, objetivos débiles, pero que tienen un impacto mediático enorme y que obviamente afectan a nuestras vidas. Para vencer a estos yihadistas, Irak, además de con su maltrecho ejército, cuenta con el apoyo de los 40.000 militares del gobierno regional kurdo y del apoyo logístico de Irán y de Estados Unidos, enconados enemigos, en este caso unidos por un objetivo común, la estabilidad del actual gobierno iraquí. Es el dispositivo desplegado por el ejército iraquí para derrotar a los yihadistas. El objetivo principal es reconquistar Tikrit, ciudad de unos 30.000 habitantes, cuna del dictador Saddam Hussein. A pesar de la dimensión del dispositivo, los radicales están mostrando una feroz resistencia. Los combates prosiguen, pero ya tenemos la Universidad de Tikrit bajo control. Hasta ahora hemos abatido a más de 70 terroristas y hemos destruido docenas de sus vehículos. El ejército de Irak tiene puestas sus esperanzas en estos 5 aviones de combate entregados hoy por Rusia, aunque de segunda mano, con estos cazas se espera incrementar significativamente la capacidad de ataque contra los insurgentes, grupo que por cierto hoy ha decretado la instauración de un califato islámico en el vasto territorio que controla. Pero a estos yihadistas les ha surgido un nuevo frente. Sus antiguos aliados de Al-Nusra, filial de Al-Qaeda y ahora rivales, están pasando desde Siria a Irak con el fin de acabar con ellos. A pesar de la dimensión que está adquiriendo este conflicto, grupos de cristianos han decidido volver a sus hogares. Nos dirigimos a Hamdaniyya, les animamos a que vuelvan, a ser fuertes y a no abandonar su tierra. Precisamente por Irak y sus cristianos ha orado hoy el Papa durante el Ángelus. El pontífice ha pedido la unidad para este castigado país. L'unità nazionale ed evitare la guerra. Y los digo, España es tierra de nuestros abuelos y nos vamos a abrirla, inshallah, con el poder de Allah, inshallah. Y mientras en la red aparece este vídeo publicado por los yihadistas que evidencia que sus aspiraciones no se limitan al territorio iraquí y sirio. 2 jóvenes hablando en castellano afirman que van a conquistar España, que califican de tierra santa de sus abuelos. Añaden que viven bajo la bandera islámica y que morirán por ella hasta que se hagan con todas esas tierras de Yakarta hasta Andalucía. Bueno, aquí hay 2 cuestiones a analizar. Una es que efectivamente el ejército del califato que han montado no es más que un ejército mercenario formado por islamistas, terroristas de un montón de países, que está financiado fundamentalmente por las petroleras relacionadas con Arabia Saudita. Evidentemente estos fanáticos insertados en las sociedades occidentales y en otros países pueden provocar acciones de terrorismo muy graves. Ya hemos visto su carácter criminal tanto en Siria como en Irak, como en Libia y en otros países. Esto es un riesgo y es un riesgo que deben asumir los gobiernos occidentales. Tienen que tenerlo en cuenta. Luego hay otra cuestión. Es evidente que toda esta mitología del gran Islam hasta España y desde Yakarta y demás no es más que la superestructura ideológica por el cual mantienen atados a esos mercenarios fanáticos. Realmente detrás de todo esto hay otros intereses que están muy relacionados con las compañías petrolíferas de la zona. No en vano, quien realmente financia al ejército islámico de Irak y Levante es la compañía saudí Aramco, que es la que se está haciendo cargo de los pozos petrolíferos del norte de Irak y del norte de Siria que ya estaban ocupados. Bueno, segundo bloque de este reporte global. El tema que nos va a ocupar en estos minutos es el tema relacionado, vinculado con salud, como es el tema de la plaga o la pandemia del ébola, un caso que está generando alarma en todo el planeta y que está poniendo a prueba los esfuerzos de las autoridades sanitarias en todo el mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
informe de las últimas horas, ya se eleva a la cantidad de víctimas fatales a 2.400 muertos de los 4.800 que se tienen contabilizados de la epidemia. La organización está estimando que se necesitan entre 500 y 600 profesionales extranjeros para combatir o trabajar en mejores condiciones contra este mal. El brote de ébola en África Occidental es el más grande, complejo y severo en 40 años. Esto lo aseguraron autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Ellos alertan que el virus ha avanzado más deprisa que la capacidad que tienen las autoridades sanitarias de los países involucrados en poder repelerlo o combatirlo. Hay esfuerzos de naciones de distintas partes. Cuba, por ejemplo, ha anunciado el envío de 165 especialistas, la aportación de personal médico, de medios, pero la organización insiste en que los 3 países más afectados, que son Liberia, Sierra Leona y Guinea, requieren de más ayuda profesional. Lo que más necesitamos, es textual de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, es gente adecuada, los especialistas adecuados y entrenados para poder enfrentar este tipo de crisis. Básicamente, y que sepan mantenerse a salvo por la virulencia de esta enfermedad. Los recursos con que se cuentan son mínimos y las necesidades muchas. Están demandando, por ejemplo, bolsas para cadáveres, o desde bolsas para cadáveres hasta equipos de protección. Es muy veloz, la propagación del mal es muy rápida y los medios con que se cuentan por allí no son los adecuados o los necesarios en cantidad y calidad. El país más golpeado, con más de 2.000 casos, es Liberia. Una de las delegadas de UNICEF en Liberia, Sarah Crow, manifestó que el 22% de los fallecidos, por ejemplo, eran menores de 18 años. En España, luego de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, confirmó el envío de un crédito de 5 millones de euros para programas de ayuda humanitaria, cambio climático y lucha contra el ébola en Liberia. Es decir, el esfuerzo internacional está de allí a cubrir por las necesidades. Por ahí todavía hay una distancia, pero la intención de colaborar y de realizar acciones proactivas en pos de detener este flagelo están. Suiza, por ejemplo, también ha aportado para coordinar actividades en pos del tratamiento de los casos que se presentan. Los especialistas médicos, enfermeras, epidemiólogos y expertos en control de infecciones y cuidados intensivos tienen previsto, por ejemplo, viajar en la primera semana de octubre para poder actuar en el terreno con la mayor prontitud posible. Desde la Organización Mundial de la Salud informan haber desplazado ya a Liberia 500 sanitarios, a Liberia, Sierra Leona y Guinea, pero por periodos cortos, que van de 1 a 2 meses. Por las difíciles condiciones de trabajo, obviamente se requiere una rotación de ese personal, aunque la organización está asegurando que tiene 170 especialistas en todo momento permanentemente dispuestos para actuar. La directora de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, indicó asimismo que se necesitan al menos 10 centros de tratamiento de ébola para poder albergar en cada uno entre 70 y 80 pacientes. En el siguiente informe que vamos a presentarles, vamos a mostrarles algunas de las... en el siguiente informe que vamos a presentarles, vamos a ver con más detalle cuáles son las principales características de esta enfermedad, cómo ataca al ser humano, sus medios de transmisión, las formas de transmisión, y luego del mismo volvemos para continuar
con algunas cuestiones finales sobre este tópico. ¿Cuál es el germen más terrible sobre la faz de la Tierra? Se cree que este germen fulminante nació en África, en la República Democrática del Congo. Los cazadores regresan de un exitoso día de cacería. Capturaron chimpancés para alimentar a sus familias hambrientas. Pero no saben que se convirtieron en cazadores cazados. Sus manos y cuchillos ensangrentados están cubiertos del germen más letal del planeta. Puesto 1. El virus del ébola. Este microbio depredador causa la fiebre hemorrágica del ébola, un trastorno de sangrado con una tasa de mortalidad casi de un 100%, la más alta de todas. Lo peor de todo es que no tiene cura. El virus del ébola es muy peligroso. Es uno de los virus más letales que acecha la vida de los humanos. El ébola es un virus caliente por su grado de mortalidad. Aún no se sabe con seguridad cómo se transmite. En un principio, se creía que los gorilas y los chimpancés eran los huéspedes reservorios naturales. El virus no afecta a los huéspedes reservorios, solo lo transportan. Pero nuevas pruebas sugieren que el reservorio es el murciélago de la fruta de África Central, que a su vez infecta a los monos. El ébola se transmite por contacto directo con la sangre o fluidos corporales de animales o humanos infectados. En África Central, cientos de personas murieron víctimas de este microbio. Hay un ritual de algunas tribus africanas en el que los miembros de una familia limpian el cuerpo de un pariente muerto, pues esa es la manera más efectiva de transmitir el ébola, ya que la sangre está infectada con el virus. Cuando el ébola entra en el cuerpo, el virus ataca distintas células. Una vez que alcanza las células que revisten los vasos sanguíneos, se multiplica tan rápidamente que destruye la superficie del vaso y causa una grave hemorragia interna. Los virus del ébola saturan el flujo sanguíneo y generan coágulos que bloquean el suministro de sangre a los órganos vitales. Luego, estos órganos comienzan a fallar. En 1 o 2 semanas, la coagulación sanguínea causa la muerte al producirse un sangrado espontáneo desde cada orificio del cuerpo. La persona sufre una muerte horrible porque sangra por todos lados y a veces la sangre se filtra por la piel. El ébola es muy poco frecuente en el ciudadano común, pero como el virus se transmite a una velocidad aterradora y no existe vacuna o tratamiento, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades lo catalogó como un agente infeccioso categoría A, es decir que tiene el máximo potencial para generar un desastre humano mundial. No hay pruebas que demuestren que el ébola puede transmitirse por la vía respiratoria de los humanos, pero sí que puede hacerlo por la de los monos. La situación es alarmante, ya que es una transmisión mucho más directa que el contacto con la sangre. No hay duda de que estos gérmenes letales llegaron para quedarse, pero en cualquier momento podrían perder importancia. En el futuro podría nacer un nuevo germen mucho más terrible, más contagioso y resistente a todos los medicamentos y a nuestro sistema inmunológico. Quizás la humanidad enfrente el apocalipsis de la mano de una de las criaturas más diminutas del mundo. En este tercer bloque, que hemos denominado Un viaje al pasado, vamos a ocuparnos de un hecho trascendente para la historia del siglo XX. Este año Europa recuerda, con grandes actos, homenajes y conferencias, el centenario del inicio de lo que se dio a llamar Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, y que llenaría los campos del viejo continente de muerte y destrucción por doquier. Para hacer un poco de historia, las acciones comenzaron el 28 de julio de 1914, cuando el gobierno serbio rechazó el ultimátum impuesto por
el gobierno de Austria-Hungría, por aquella época, que le había enviado luego del asesinato en Sarajevo, capital de Serbia, del archiduque Francisco Fernando y su esposa. Francisco Fernando era el heredero al trono de Austria-Hungría. El hecho había ocurrido un mes antes, el 28 de junio de 1914. Como dije, Francisco Fernando era el heredero del trono de Austria-Hungría y su muerte fue el detonante para que las principales potencias de la época, agrupadas en la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria, Hungría, Turquía e Italia, y en la Triple Entente, con Gran Bretaña, Francia, Rusia y Serbia, se declararon la guerra cumpliendo con compromisos y alianzas previas que sostenían y que, como en un macabro juego de dominó, provocarían que una vez caída la primera ficha fuera imposible detener el efecto sobre las demás. Se luchó en la tierra, en el mar, en el aire, y duraría 4 años y medio, cobrándose la vida de unos 10 millones de personas, según estiman las cifras oficiales, entre los combatientes, y 13 millones entre la población civil. La Gran Guerra significó un cambio radical para la época y para el desarrollo de las futuras contiendas, pues se pasó de una concepción bélica del siglo XIX a una moderna, en donde hizo su siniestra aparición una cantidad de armamento o medios técnicos que luego se desarrollarían con mayor de mayor manera, mayor envergadura con el correr de los años, pero que incluían el primitivo tanque de guerra como lo conocemos en la actualidad, aviación, submarinos, armas a repetición, el uso de armamento químico, es decir, toda una gama de armamento, medios de destrucción que fueron un poco el inicio de lo que vendría unos años después. Y como cambio en la concepción totalmente diferente a lo que se venía estilando en el pasado, se incluyó en la contienda de la población civil, atacándose poblaciones que era algo que por allí no se estilaba. Ya el conflicto involucró a la población civil, con lo cual se generalizó de una manera, y saliéndose totalmente de control y entrando en otra dimensión. Algo que veríamos 20 años después con el desarrollo de la Segunda Guerra, donde ya sería la guerra total en todos los frentes, y de una manera completamente descontrolada y desproporcionada. Ahora veremos en un pequeño informe un trabajo que nos permitirá comprender un poco los distintos frentes, quiénes integraban cada frente, cómo se desarrollaron las acciones, sus causas importantes de conocer, y las consecuencias que luego tuvieron en lo inmediato sobre los vencidos, y en lo inmediato con las consecuencias que traería sobre la conformación de lo que sería la nueva Alemania allá por la década del 20, del 30, y con todo lo que traería con posterioridad. Vamos al video, señor director, y luego continuamos con el informe. Del siglo XIX y principios del XX, las grandes potencias mundiales eran Francia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Japón. Todas estas grandes naciones querían evolucionar antes que las demás, con motivo de la revolución industrial. Querían extender su territorio colonizando a países del tercer mundo, ya que en ellos habían grandes excedentes de materia prima, con la que podrían trabajar y enriquecerse enormemente, ya que pagaban miserias a los trabajadores nativos, y en cambio ellos vendían en el mercado a un alto precio. Poco a poco, los países se dieron cuenta de que juntos lograrían antes sus propósitos, así que formaron alianzas. Por un lado estaba la Triple Alianza, creada por Bismarck en 1882, con el propósito de aislar a Francia del poder europeo. Esta alianza estaba formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Italia, que más tarde se cambió de bando. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, creada en 1907 y formada por Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Irlanda, Serbia y Rusia, aunque más tarde se le unieron Italia, Japón y Estados Unidos.
La guerra comenzó el 28 de junio de 1914, cuando murió asesinado el heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio, llamado Mano Negra. Así que el Imperio Austrohúngaro, como represalia, declaró la guerra a Serbia. Rusia se alió con Serbia, y a su vez Alemania ayudó al Imperio Austrohúngaro, declarando la guerra a Rusia y Francia. En ese momento comenzó lo que sería la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se dividió en 3 periodos. El primero de ellos se llamó la Guerra de Movimientos, ya que utilizaban múltiples estrategias con rápidos movimientos para atacar a las tropas enemigas sin tener represalias. Uno de los primeros movimientos fue efectuado por Alemania, con el propósito de invadir Francia. Una vez invadida Francia se libró la batalla del Marne, que como resultado, hizo que Alemania replegara sus tropas de Francia. Con la cada vez mayor fabricación de armas de fuego, los ejércitos tuvieron que cambiar las batallas al descubierto, por las trincheras, grandes fosos alargados, de 1 o 2 metros de profundidad, que estaban unidas unas a otras. Así fue como comenzó en 1915, el segundo periodo de la Guerra Mundial, la Guerra de Trincheras. De esta manera, los soldados podían comunicarse y a la vez protegerse de los ataques enemigos. Una de las batallas más recordadas fue la de Somme, en la que se enfrentó el ejército inglés contra el alemán. En 1917, comienza la tercera y última fase de la guerra, la nueva batalla de movimientos o crisis de 1917. Los británicos y los franceses usan por primera vez el tanque como arma militar, y los alemanes atacan con una guerra submarina. Pero Alemania no se contentaba con derrotar a Francia y Gran Bretaña, también decidió enfrentarse a una de las mayores potencias mundiales, Estados Unidos, que entró en la guerra el 6 de abril de 1917, de parte de la Triple Entente. El ejército norteamericano disponía de un gran número de soldados, que suplía las bajas del ejército ruso, que se había retirado tras la crisis socialista rusa. En 1918, se disputó la segunda batalla de Marne, que enfrentaba a Estados Unidos y Francia, contra Alemania. Como consecuencia, los alemanes tuvieron que replegar muchas de sus tropas. Meses más tarde, las naciones del Imperio Austrohúngaro se fueron rindiendo y Austria firmó la paz con la Triple Entente. Alemania se encontraba sin aliados y su Kaiser, Guillermo II, había huido a Holanda, por lo que el 11 de noviembre de 1918 el nuevo gobierno alemán firmó el alto el fuego, e hizo que acabara la Primera Guerra Mundial. 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1919, se firmó el Tratado de Versalles, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. En este tratado se firma la paz definitiva entre Alemania y los países aliados, y se declara a Alemania como única culpable de la Primera Guerra Mundial, por lo que debe conceder a los países aliados parte de su territorio, pasando de 540.766 kilómetros cuadrados a 468.787 kilómetros cuadrados de extensión territorial y entregando una indemnización de $3.000 millones. Alemania firmó el tratado sin ningún tipo de oposición y entregó la suma de dinero requerida. La próxima guerra saldrá de los tratados, como la noche sale del día, manifestó el secretario de Estado norteamericano Lansing en tiempos del presidente Wilson. En ellos, los vencedores impusieron cláusulas muy duras a los vencidos, sembrando la semilla de lo que 20 años después sería conocido como Segunda Guerra Mundial. Asimismo, quizá el dato más destacado del fin de esta contienda es el surgimiento de la Sociedad de las Naciones, la que no pudo cumplir con los nobles cometidos con que fue pensada por las rivalidades y recelos que existían entre los miembros, inclusive entre los propios vencedores, que o no permitieron el ingreso de alguno de ellos o directamente se retiraron o no participaron por la presión política que tenían, como el caso de Rusia y los Estados Unidos. Estados Unidos no participó de la Sociedad de las Naciones por la presión que el presidente Wilson tenía de la oposición republicana. Como corolario, decir que Europa recuerda y eleva una plegaria por las terribles pérdidas de estos años, conocedora como pocos de lo que significó tener la guerra en la puerta de la casa.
Es una lección para tener en cuenta, porque aunque parezca repetitivo a esta altura de los tiempos, el ser humano es el único ser vivo que, dotado de una inteligencia y de un cerebro brillante, que le permite discernir para poder elegir entre las acciones buenas y malas, siempre tiene la tendencia a volver a chocar una y otra vez con la misma piedra, como si las duras lecciones de la historia no le hubieran bastado para comprender las enseñanzas que la sangre ha dejado. Estos 100 años que parecen mucho tiempo transcurrido, pero nos encuentra con un mundo convulsionado, un mundo donde hay una sensación de que las potencias centrales están como intentando retornar a la vieja política del poder, a la vieja política de fuerza, a la vieja política del control por las armas de territorios y personas. Nos hace pensar seriamente en la necesidad de un replanteo y fortalecimiento de las organizaciones internacionales, de la ONU y otros organismos que elaboran por la consecución de la paz en el mundo, para ejercer desde su lugar el rol que les compete, para evitar el innecesario sufrimiento sobre todo de la población civil en distintas regiones del planeta, sometidas a regímenes brutales y obviamente completamente alejados del cumplimiento de la ley internacional y del respeto de los más elementales derechos. Bueno, cuarto bloque, nos estamos despidiendo y es la intención de llevarles a ustedes al final de cada emisión, o dejarles una recomendación de una película o de un buen libro que se relacione, se vincule directamente con el tema que estamos tratando. Y para el día de hoy hemos elegido una película que considero que tiene muchísimo material para extraer por las enseñanzas que deja, por la historia en sí, que es la película El hijo del otro. Es una película de la directora francesa Lorraine Levy y sucintamente cuenta la historia de un joven israelí que, al estar por enrolarse en el ejército israelí, del cual su padre también era parte, descubre, al hacerse los estudios médicos pertinentes, que no sería hijo del matrimonio, y ahí empieza toda una serie de desencadenarse, una serie de hechos y situaciones que llevan al matrimonio israelí a descubrir que el hijo que habían criado durante 18 años no era hijo de ellos, era hijo de un matrimonio palestino, que por una situación propia de la guerra, del conflicto y en medio de un bombardeo, habían sido cambiados, y la mamá israelí crió durante 18 años a un chico palestino, y la mamá palestina cría durante el mismo periodo de tiempo a un chico judío. Y bueno, a partir de allí todas las situaciones que se generan a partir de la desconfianza mutua, de recelo, del peso de la historia sobre esas familias, que de a poco, y al ir conociéndose y adentrando un poco en la vida del otro, y principalmente por el esfuerzo de las madres o por la pasión que las dos madres le ponen a la situación para tratar de encontrar una salida a algo que parecía de antemano por allí condenado al fracaso, hacen de esta película realmente una delicia para ver, y que muestra desde adentro algo que por allí para nosotros a tantos kilómetros de distancia no significa mucho, o no tiene por allí
la importancia, por no vivir en ese tipo de situaciones, pero que deja montones de enseñanzas y que permite albergar esperanza acerca de un futuro mejor a partir del hecho incontrastable de que siempre es mejor dejar que hablen las personas y no las armas. Cuando hablan las personas, aunque haya disidencia, el acuerdo siempre es posible, y en el caso lamentable, cuando hablan las armas, obviamente cualquier posibilidad de recomposición del diálogo se desmorona. Así que, recomendación: El hijo del otro, película francesa de la directora Laurent Levy, con un reparto de actores franceses, israelíes, palestinos, por allí no muy conocidos para nosotros, pero que realmente se lucen llevando adelante esta historia. Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy buena semana y nos estamos viendo, si Dios lo quiere, muy prontito. Dígale que no es culpa de nadie, es así, es el destino. Son sus vidas, tienen derecho a saberlo. El 23 de enero del 91 lanzaron misiles contra Haifa. Te pusimos a cubierto y compartías la sala con otro bebé. Y en medio del pánico hubo una confusión con los bebés. No lo entiendo. Se equivocaron. Intercambiaron los bebés. ¿Quieres decir que yo soy el otro? ¿Y que el otro soy yo? Tu padre y yo te hemos querido cada segundo de tu vida. Siempre serás mi hijo. ¿Cómo son? Son palestinos. ¿Y tu bebé? ¿No tienes ganas de abrazarlo? Sí. Soy mi peor enemigo y sin embargo tengo que quererme. ¿Nunca has pensado eso? Es como si no existiera. Yo no puedo sentirme judío y tampoco me siento árabe. Tendré que cambiar mi equipa por un cinturón de explosivos. Por favor, no digas eso. Nuestro pueblo sigue aprisionado y nuestra tierra dividida en dos. Malditos sean aquellos que nos han robado. Siempre has sido judío. Eres el hijo de otros. De poder elegir, ¿qué te habría gustado ser? James Bond.